Hola, buenas noches. La situación en el Cauca es sencillamente dramática. Esa zona de Colombia parecería que estuviese fuera de control. Hoy el ministro de la Defensa hizo presencia, anunció la llegada de 2 batallones, del reforzamiento de la presencia militar, pero la situación allá sigue siendo crítica. ¿Qué es lo que pasa en el Cauca y por qué está fuera de control? Es nuestro tema del día hoy en Al Punto. Bienvenidos. Para hablar de esta situación está con nosotros tal vez el colombiano que más conoce del conflicto hoy. Ariel Ávila, bienvenido. Muy amable por la invitación y muchísimas gracias por invitarme nuevamente acá y estar acá. Es un placer para mí. Bueno, Ariel, ¿qué es lo que está pasando en el Cauca? Mira, el departamento del Cauca tiene como 3 guerras diferentes y cada cual, digamos, es muy diferente a la que le sigue, así los municipios sean vecinos. Una cosa es lo que está pasando en el sur del Cauca, los municipios de Argelia, Balboa, Bolívar, donde literalmente allá hay un paraestado, no hay fuerza pública, está lleno de cultivos de uso ilícito, hay una disidencia de las FARC, está el ELN y entrando una estructura que se hace llamar los mexicanos, pero es compuesta de colombianos. Otra cosa es el Pacífico, los municipios de Guapi, López de Vicay y Timbiquí, donde se ha dado uno de los procesos de reorganización criminal que para mí es como el más llamativo en este momento en el país. Han franquiciado las playas. Hay un pedazo de playa que es para un narco, otro pedazo de playa para otro, y cada narco tiene un grupo de 20 escoltas pues, de colombianos, muchos de esos narcos son mexicanos, y eso es lo que la gente oye hablar a toda hora o dice que hay mexicanos, pero no es que hayan estructuras que nos invadieron, sino son delegados de ellos. Y el otro panorama complejo es el norte del Cauca, que es donde han ocurrido los últimos hechos, el combate de Suárez, la muerte de los 4 guardias indígenas. Allá tenemos 2 disidencias de las FARC, una que es el Sexto Frente, otra que llaman Jaime Martínez, el ELN subiendo desde el Tambo, por eso el combate en Suárez el sábado con la fuerza pública, y una estructura que viene al parecer de norte de Santander, que es el EPL. Y entre esas 4 estructuras, pues hay una batalla pues, por ese territorio. Esas son las guerras del Cauca. ¿Por qué se dan 3 guerras en el Cauca? ¿Qué fue lo que falló? No, mira, yo ahí creo que hubo 2 procesos muy complicados. Entre el 2016, cuando las FARC se concentran en la dejación de armas, 2017 y parte de 2018, la zona del norte del Cauca estuvo más o menos tranquila. ¿Qué fue durante el proceso? Claro, pero el Estado nunca llegó. O sea, hubo una ventana de oportunidad de 18 meses que el Estado perdió. Y entonces después llegan los actores criminales. Cuando tú dices el Estado no llegó, ¿no llegaron las instituciones? Claro, llegaron fuerza pública, incluso ya se demoró en llegar fuerza pública, pero no llegó el resto, no llegó una justicia, no llegaron las escuelas, no llegaron los hospitales y no llegaron los proyectos productivos rápidamente. En el caso del Pacífico, casi que hubo un copamiento inmediato. Y yo me atrevo a decir acá que yo a veces creo que se vendió una franquicia, es decir, el copamiento fue tan silencioso y tan rápido que se me asemeja mucho a la época paramilitar donde los jefes paramilitares vendieron la franquicia. No sé si aquí las FARC hicieron lo mismo, pero pareciera porque fue un copamiento muy rápido. Copamiento quiere decir, salen las FARC y entran otro grupo. Y al otro día entra otro grupo. Eso fue muy rápido, en el norte no, pero allá sí fue como al mes. Y el sur del Cauca, todo lo de Argelia, pues es el tema de cultivos de uso ilícito, es el tema. Y todo eso es un corredor de narcotráfico. Entonces, eso es lo por un lado. Economías ilegales, y ahora que el oro está otra vez disparado por esa guerra comercial entre China y Estados Unidos, vamos a vivir una tragedia ambiental como en Morales y en Suárez, y en el caso de la coca. Y por otro lado, un Estado que nunca llegó, y que desafortunadamente se sigue creyendo que Estado es únicamente fuerza pública, lo cual es muy importante, pero no es lo único. Hay quienes dicen que esta es la consecuencia de una mala negociación del proceso de paz con las FARC. ¿Eso es así? No, realmente el problema no es decir, que no existan las FARC, o sea, no podemos decir que añoramos la presencia de las FARC, eso pues no lo puede ser ningún colombiano. Entonces yo creo que es un gran logro que las FARC ya no existan, aunque hayan algunas disidencias. El gran problema es que nunca hubo una estrategia de copamiento. Y aquí yo no le echo la culpa a Duque. En el gobierno Santos tampoco hubo una estrategia de copamiento. Como le digo, hubo una ventana de oportunidad 2017 y 2018 y la botamos a la basura. Igual nos pasó en el Bajo Putumayo. Entonces, desafortunadamente, planeamos muy bien la negociación y planeamos muy mal el posconflicto. ¿Qué pasa con los carteles mexicanos? ¿Por qué llegaron ahí? A ver, esa es la pregunta central de esto. Cuando fue la desmovilización paramilitar 2003 y 2006, nacieron 101 grupos.
Águilas negras, águilas verdes, águilas doradas, nueva generación, los nevados, toda esa gente que nació. Entonces, el negocio del narcotráfico se dañó mucho. Todo parece indicar que los mexicanos previeron que con la salida de las FARC iba a pasar lo mismo que con los paras. Lo que hicieron fue enviar delegados, emisarios, eran narcos medianos que llegan al territorio, pactan con el Clan del Golfo, por ejemplo, o pactan con narcos de la oficina, eso ha pasado en varias zonas del país. Tienen unos escoltas, ellos comienzan a comprar directamente la pasta base, la exportan pasta base, están procesando ya cocaína en Honduras o exportan la cocaína, y ellos tienen una estructura de escoltas y se hacen llamar mexicanos. Entonces, cuando ese proceso se da donde el Clan del Golfo no puede, por ejemplo, copar el territorio, porque estaban muy débiles, como en el Pacífico. Eso fue lo que pasó con los mexicanos. Eso es como un centro comercial, ¿me explico? Es este pedazo de playa, un local lo tiene uno, este otro pedazo de playa, otro local lo tiene otro, este lo tiene otro, y dividen eso en franquicias. Y eso es lo que está pasando con los mexicanos, pero no es que haya una invasión, pues, de estructuras armadas mexicanas ni nada por el estilo. Son emisarios que tienen escoltas colombianos. Sin embargo, hay dos hechos que me hacen pensar que esto se puede agravar. Uno es la estrategia de cortar cabezas, que la hemos tenido en 3 zonas. Bogotá, en el caso de Cúcuta, que es donde más está pasando. Cortar cabezas, literal, cortar cabezas. Claro, los desmembramientos que hubo. Y en Antioquia, que eso es una práctica muy mexicana. En Colombia no era lo común, se cortaba con motosierra en la época para, pero eso de desmembrar y repartir, eso no se veía mucho, y ya lo hemos visto en varias zonas. Y lo otro llamativo es que estas alianzas de franquicias son muy inestables. Esto a cualquier momento estalla otra vez la guerra. Entonces esas dos cosas me hacen prever que no necesariamente esto puede tender a complicarse en algunas de esas subregiones, y Cauca, pues, digamos, lleva de eso. Cuando tú hablas que ¿son emisarios de qué grupos? ¿De los Son Zetas? dos carteles. Jalisco Nueva Generación, que es el más violento, fue el cartel del sexenio que más se fortaleció en la época de Peña Nieto, y Sinaloa, que ahora está fragmentado en varias partes. ¿Quiénes eran los capos de esos? En el caso de Jalisco Nueva Generación, eso era lo que en su momento se llamaban los matacetas, que terminan siendo, pues, esto, que es un cartel realmente terriblemente violento. Sinaloa tiene como dos alas ahora, los hijos del Chapo, uno de los hijos, y otro que llaman el Mayo Zambada, que son los que quedaron con esa franquicia. ¿Dónde tenemos ese problema? Lo tenemos en el Pacífico, en Tumaco, en el Pacífico Caucano, Guapi, López de Micay y Timbiquí, en la zona de Antioquia y en el Catatumbo. Es donde se ha notado la presencia y que efectivamente sí hay presencia de ellos. Eso parece una república independiente. Yo siento lo siguiente, yo creo que el crimen, la salida de las FARC, causó una reorganización del crimen que el Estado colombiano todavía no sabe leer y que en la vida real tampoco nosotros estamos hasta ahora intentando entenderla. Y eso pues lleva a un cambio de estrategia militar. Sin embargo, la estrategia militar es la misma de antes. Es combatir grandes grupos uniformados y eso ya no operan así. Pues hoy el ministro de la Defensa estuvo en la zona y anunció 2 batallones, uno de fuerzas especiales o una brigada contra el narcotráfico y 400 hombres adicionales. ¿Esa es la solución? No es la solución, pero es necesario. Es decir, claramente el tema militar no es la solución y lo está demostrando el Cauca. Pero ahora no se puede decir que es que dejemos eso así mientras llegan las escuelas, los hospitales y los proyectos productivos, porque pues sería estúpido. Digamos, entonces, es necesario el fortalecimiento, pero yo espero que la estrategia no se quede únicamente en eso. Digamos, yo espero que llegue el resto de estrategia. ¿Qué es lo importante? Lo importante acá es sacar a las comunidades de esas economías ilegales en las que viven. ¿Cuál es el problema? Que el precio de la cocaína en calles europeas está muy alto y el precio del oro está subiendo. Entonces el mercado es muy rentable en ambas esferas y Cauca tiene ambos problemas. Y es imposible sacarlos por sustitución voluntaria. Claro, o tú sacas familias, pero los narcos, porque eso es otra cosa que está pasando, muchos narcos tienen cultivos, los parcelan y colocan raspachines a que se hagan pasar por campesinos. Esos son cultivos industriales. Usted tiene 1 hectárea, a este raspachín le pongo otro y se hacen pasar por campesinos. Es decir, también hay unos campesinos que son campesinos y otros que son puros narcos. Entonces hay que dividir. Ahora, eso usted y yo lo dialogamos acá y es fácil hacer la división. En territorios es imposible de distinguir. ¿La fumigación con glifosato o la aspersión aérea con glifosato será parte de la solución?
Mira, yo en eso, esto es un debate muy grande y yo no le veo mucho futuro a las fumigaciones por tres razones. Primero, porque hay zonas donde no se puede fumigar. Por ejemplo, en toda la frontera con Ecuador, en el caso de Tumaco, no se puede fumigar porque está prohibido, pues después que Colombia perdió un tema con Ecuador porque pues, tuvimos que pagar una indemnización. Correcto. Muchos resguardos indígenas y consejos comunitarios negros, pues eso toca hacer consulta previa. Eso no es parques nacionales, tampoco se pueden fumigar. Entonces, donde está la mayoría de la droga no se puede fumigar. Dos, además la fumigación, desde el punto de vista mío, la solución no es envenenar campesinos, digamos, no creo. Y si el día que lo fumiguemos, vamos a tener 300.000 cocaleros marchando en el país. Si fumigamos en septiembre, yo no sé cómo vamos a hacer las elecciones de octubre, porque va a estar medio país bloqueado. Entonces, yo sí creo que la fumigación no es, pero tampoco es solo sustitución de cultivos, es decir, tampoco la mano dura, porque hay gente, como le digo, que no quiere erradicar. Nos toca tener ambas, pero darle toda pues, la confianza a las fumigaciones por sí sola va a ser muy difícil. El gobierno ha hablado de una situación complicada con los pueblos indígenas de la zona porque no se puede entrar y porque la acción de la fuerza pública no es efectiva en esas zonas. Mira, ¿recuerda usted la vez que, estando todavía las FARC, los pueblos indígenas, la Guardia Indígena, capturó 4 guerrilleros y les dio, los metió al cepo, etcétera, y todo el país celebró? Y cuando hizo lo mismo con el ejército, todo el país lo acusó de ser guerrilleros. Entonces, yo lo que siento es que desafortunadamente con las comunidades indígenas no se ha entendido el sistema que ellos tienen. Ellos tienen allá una autonomía en justicia, tienen una guardia indígena, y ellos lo que quieren es que en su territorio no hagan ningún actor, no exista ningún actor armado, ni legal ni ilegal, pero ellos respetan la fuerza pública. Entonces, el problema no son con las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas son un actor y es la organización social lo que mantiene más o menos cohesionado el territorio. Ahora, yo sí creo que en el caso de la marihuana, las comunidades indígenas tienen que poner más de su parte para combatir la marihuana. En la coca no, creo que ahí no está el problema, pero en tema de marihuana sí. Es una relación compleja y es un tema que siempre el Estado va a chocar con esa jurisdicción indígena. Ustedes suelen hacer en la fundación de la cual usted es subdirector unos diagnósticos muy acertados de lo que está pasando con el conflicto en Colombia. ¿Se atreve a dar una solución para el Cauca? ¿O por lo menos sugerirla? No, mira, lo que yo creo en el Cauca hay que hacer 4 cosas grandes. Bueno, por un lado, hay que hacer un proyecto masivo de formalización de pequeños mineros en municipios de Suárez y Morales. Para el tema del oro. Para el tema del oro. Y intentar georreferenciar esas zonas y construir cooperativas. 2, hay que mantenerle la presencia de la fuerza pública y erradicarla al que no quiera sustituir. Pero hay que ofrecer una opción de sustitución. 3, inteligencia. Esto no se resuelve con pie de fuerza bruto en la zona, sino necesitamos hacer mucha inteligencia porque los narcos que tienen eso viven en Cali y en Yumbo. Entonces, eso está a 2 horas del norte del Cauca. Entonces, necesitamos tener mucha inteligencia. Y lo cuarto, construir Estado. Digamos, construir Estado significa carreteras, significa escuelas, pero yo lo que le digo a los colombianos es, la solución, no hay soluciones milagrosas en este caso. En lo del Cauca no hay soluciones. Vayan a Guapi. Guapi es un municipio que no tiene comercio formal, todo es informal prácticamente, no hay vías de comunicación, solo se entra por avión. Entonces, digamos, tampoco es que construir Estado sea muy fácil. Y ahí está. Y en este tema es los órganos de control, porque, digamos, Guapi es un municipio que tiene mucha plata, por ejemplo, pero pues muchos alcaldes han estado presos por corrupción. La gente también tiene que poner de su parte y saber elegir. Pero en esto no hay soluciones milagrosas. Tiempo. Esto requiere tiempo. Yo lo que le digo en conclusión es, de los 300 municipios, casi 300, donde operaban las FARC, unos 200 ganamos el posconflicto y nos fue bien. Hubo 100 donde lo perdimos. Y nos toca esperar unos 5 o 6 años para ver qué hacemos allá. Digamos, eso es parte de un posconflicto. Y esos 100, claro, esos 100 están ubicados principalmente sobre el litoral pacífico, desde Tumaco hasta el sur del Chocó, pasando Tremendo por Cauca. reto. Ariel Ávila, muchísimas gracias por estar con nosotros y por darnos luces de esta situación en el Cauca. Muy amable por la invitación y siempre a la orden.